y escuchar su palabra. Y como generalmente siempre hacemos esta aclaración, la razón por la cual nosotros los cristianos nos reunimos el domingo 2 veces al día es porque el domingo es el día del Señor. Y nosotros tenemos como un privilegio, como una oportunidad, hermano, que tenemos de poder ser expuestos por segunda vez, hermano, la palabra de Dios. Y creemos que esto es un privilegio, porque cuando el Señor nos santifica a través de su palabra. Amén, hermano. El otro anuncio que quiero enfatizar, los otros anuncios están ahí, pero quiero enfatizar, hermano, que el día 16 de diciembre vamos a tener nuestro servicio de Navidad. Y quiero animarle a que usted haga su esfuerzo y su tiempo para poder venir también. Quiero enfatizar que es domingo 16, pero lo vamos a tener a las 5 de la tarde. Vamos a tener servicio ese día un poquito más temprano. Quiero animarte a que hagas tus arreglos para que puedas venir y celebrar con nosotros. Lo que nuestra iglesia celebra en el culto de Navidad es, hermano, el evento que cambió la historia de los hombres. Celebramos un evento único. El servicio de Navidad, hermano, en ese servicio nosotros no celebramos el cumpleaños de Jesucristo. Nosotros celebramos que Dios se hizo hombre en Cristo para nuestra salvación. Lo que celebramos, hermano, es la encarnación del Hijo de Dios, y eso es uno de los eventos, el evento más importante de la historia de los hombres. De hecho, el nacimiento de Cristo dividió, ¿verdad?, la historia. Y quiero animarte a que vengas, a que invites a otras personas a que puedan venir también y podamos celebrar juntos que Cristo, el Rey, nació para nuestra salvación. Amén, amén, hermano. Amén. El otro anuncio que quiero enfatizar, hermano, o lo otro que quiero que veas conmigo, es que ahí está el Catecismo Bautista para que puedas tener tu servicio familiar durante la semana. Y también están los motivos de oración en las familias por las cuales vamos a estar orando durante esta semana. Los otros anuncios están ahí, hermano. Llévate tu boletín a la casa, no lo tires, no lo escondas. Nos sirve como una guía para estar informados de cuáles son los próximos eventos y sirve como una guía también para nuestro servicio familiar. Amén, hermanos. Quiero invitarte a que inclines tu rostro conmigo y vamos a orar. Y vamos a pedirle a Dios que nos hable a través de su palabra en esta mañana. Porque lo que tú y yo más necesitamos es escuchar su voz. Amén, hermano. Amén. Vamos a orar. Padre Celestial, alabamos tu nombre en esta mañana. Amén. Y te damos gracias, Señor, porque tu amor es más profundo que el pecado que nos separó. Señor, te damos gracias porque tú nos amaste cuando nosotros estábamos muertos en nuestros delitos y pecados. Amén. Te damos gracias, Señor, porque no hay nada que nosotros podamos hacer para que tú nos ames menos de lo que tú nos has amado. Y no hay nada que podamos hacer para que tú nos ames más de lo que nos has amado. Te damos gracias, Señor, porque la expresión mayor de tu amor para con nosotros la tenemos en Jesucristo, tu único Hijo. Amén. Oh Señor, en esta mañana, después de haber alabado tu nombre, queremos rogarte que tú nos hables a través de tu palabra. Queremos pedirte que tú, Señor, abra nuestros ojos para poder ver la gloria de Cristo en tu palabra. Te ruego que tú, Señor, abra nuestros oídos para poder oír tu voz a través de tu palabra. Y te pedimos que tú, Señor, ilumines nuestros corazones para poder entenderla y aplicarla a nuestras vidas. Nosotros confesamos, Señor, que oír tu voz es lo que más necesitamos en este día, Señor. Padre, queremos orar en esta mañana por otras iglesias, hermanos. Amén. Queremos pedirte, Señor, por la iglesia Bautista y Benecer en Veracruz. Amén. Quiero rogarte, Señor, por el pastor Jimmy, mientras él predica tu palabra. Señor, yo te ruego que tú lo uses con poder en esta mañana. Señor, para la edificación de ese cuerpo local. Señor, y para la gloria de tu nombre. Amén. Señor, yo te ruego en el nombre de Jesús que tú les concedas a ellos también ver tu gloria y tu poder en la salvación, Señor, de hombres y mujeres que son atraídos por ti
a través de la predicación, Señor. Amén. Padre, en el nombre de Jesús, queremos rogarte en esta mañana por First Baptist Church aquí en Dallas. Te pedimos que tú tengas, Señor, misericordia de ellos, y mientras ellos buscan, Señor, un nuevo pastor, yo te ruego que tú, Señor, los guíes, Señor, a escoger el hombre que tú has, Señor, señalado para que sea su pastor. Amén. Padre, en este tiempo de transición, yo te pido, Señor, que tú, Señor, los bendigas, los guardes y los lleves, Señor, de regreso a tu palabra, Dios. En el nombre de Jesús te lo rogamos. En el nombre que es sobre todo nombre. En el nombre de Jesús. Amén y amén. Amados hermanos, hoy, con la ayuda del Señor, vamos a estar estudiando juntos los versículos 4, 5 y 6 del capítulo 4 de la carta de Pablo a los Efesios. No sé cuántos de ustedes recordarán que el domingo pasado hablábamos, hermanos, acerca de la unidad cristiana. Y vimos, hermanos, los versículos 1 al 3, el llamado, hermanos, el llamado que Dios hace a través del apóstol Pablo a la iglesia a permanecer unidos. Y una de las razones por las cuales nosotros como cristianos tenemos que preservar, esforzarnos en preservar la unidad de la iglesia es porque la unidad de la iglesia refleja la gloria de Dios en el mundo. Amén, hermano. O sea, y es por eso que nosotros como cristianos debemos de esforzarnos, como dice en el verso 3, a preservar esa unidad. Gloria sean dadas a Dios, hermanos, que el llamado que Dios nos hizo no es a hacer la unidad, sino a preservarla, porque la unidad ya fue hecha a través del Espíritu Santo. Amén, hermano. Amén. Y hoy, hermano, vamos a estar mirando cuáles son los elementos, hermanos, básicos de la unidad cristiana. Cuáles son las cosas, hermanos, que unen verdaderamente a la iglesia de nuestro Señor Jesucristo. Hermanos, y lo que vemos en los versos 4 al 6 es precisamente el corazón de la unidad cristiana. Lo que tenemos en estos tres versos, hermanos, es el fundamento sobre el cual descansa hermanos, nuestra unidad. En lo que vemos en estos versos es, hermanos, qué son las cosas que hacen que hombres de diferentes, hermanos, hombres y mujeres de diferentes etnias, hombres y mujeres, hermanos, que han vivido en diferentes tiempos y en diferentes localidades, sean un cuerpo en Jesucristo. Y es, hermano, de esto que vamos a estar predicando en esta mañana, y por eso hemos titulado nuestro mensaje los elementos básicos de la unidad cristiana. Cuando la Biblia habla de la iglesia, la Biblia, hermano, vamos a encontrar específicamente en las cartas de Pablo varias metáforas que Pablo usa para describir la naturaleza de la iglesia. Y una de esas metáforas que Pablo usa, que son, hermano, que nos ayudan a ver con más luz cuál es la naturaleza de la iglesia, una de esas metáforas, hermano, es precisamente la que encontramos en el versículo 4. Mira el verso 4 conmigo. Pablo, hermano, en los versículos 1 al 3 exhorta a la iglesia, manda a la iglesia a preservar esa unidad, y el tono en el versículo 4 cambia, hermano, así de momento, y dice Pablo, hay un solo cuerpo. La razón por la cual Pablo exhorta a los cristianos a esforzarse en preservar la unidad de la iglesia es porque Pablo, inspirado por Dios, una vez más nos dice, hay un solo cuerpo. Y digo que esta es una de las metáforas que nos ayudan a entender con más claridad la naturaleza y la unidad de la iglesia, porque la metáfora, hermano, del cuerpo, Pablo la usa para resaltar dos aspectos importantes de la iglesia. Cuando la Biblia habla de la iglesia como un cuerpo, habla en primer lugar, hermano, resalta la diversidad de la iglesia de Cristo. La iglesia no es un cuerpo homogéneo. La iglesia no es una comunidad de personas, hermanos, que son todas iguales o que piensan todos de la misma manera. La iglesia, Pablo, escribiendo a los Corintios, dice que de la misma manera que un cuerpo tiene muchos miembros,
así también el cuerpo de Cristo tiene varios miembros, pero hay un solo cuerpo. De manera que, hermano, la metáfora del cuerpo nos hace entender con claridad, hermano, la naturaleza de la unidad de la iglesia, porque resalta su diversidad y resalta también su unidad, aun cuando somos muchos miembros. Y cada uno de estos miembros somos diferentes. Aún así, Pablo dice, hay un solo cuerpo. Ahora, ¿a quién se está refiriendo Pablo cuando dice hay un solo cuerpo? ¿A qué iglesia se está refiriendo cuando él dice hay un solo cuerpo? Recuerden, hermano, Pablo le está escribiendo a una comunidad de creyentes que está compuesta por judíos y gentiles. En los capítulos anteriores, Pablo dice que Dios en Cristo Jesús rompió la pared de división que había entre judíos y gentiles. Y él le dice, ya no hay dos pueblos, sino solamente uno. Y más adelante le dice, ustedes en Cristo han venido a ser, ¿qué cosa? La familia de Dios. Han venido a ser una sola familia, han venido a ser un solo pueblo, han venido a ser un solo cuerpo. Con esta expresión, hermano, un solo cuerpo, Pablo está haciendo referencia a la Iglesia Universal de Jesucristo. Él no se estaba refiriendo solamente a la iglesia que estaba en Éfeso. Él no se estaba refiriendo a la iglesia local que existía en esa ciudad, sino que estaba refiriéndose, hermano, a todos los hombres y mujeres de todos los tiempos que han sido librados del dominio de Satanás y han venido a ser parte de la familia de Dios. Y eso, hermano, es lo que la Biblia llama la Iglesia Universal de Cristo. Y a esa iglesia a la que Pablo se refiere cuando dice hay un solo cuerpo, pero también dice Pablo en el verso 4, y un solo espíritu. Vamos, hermanos, lo que Pablo nos está enseñando aquí con la expresión hay un solo cuerpo y un solo espíritu. Pablo nos está comunicando que la iglesia no es un grupo de personas. La iglesia de Cristo no es un grupo de personas que gira alrededor de preferencias personales. La iglesia no es un grupo de personas, hermanos, que giran alrededor de nacionalidades o de lenguaje. La iglesia, amados hermanos, no es un grupo de personas que gira o está unificada alrededor del color de la piel, sino que la iglesia es un grupo de personas que, a pesar de que son diferentes, se mantienen unidos por la obra sobrenatural del Espíritu Santo en ellos. Amén. Amén. Es un solo espíritu el que mantiene a la iglesia de todos los tiempos unida. En el versículo 3, no sé cuántos de ustedes recordarán que el domingo pasado mencionábamos que el llamado que Dios había hecho nos hace a preservar esta unidad. Es un llamado sobrenatural porque para poder preservar esta unidad necesitamos características, hermano, que solamente el Espíritu de Dios puede producir en el creyente. Y el verso 3, hermano, habla específicamente de esa obra sobrenatural del Espíritu Santo, la cual es imprescindible para que la iglesia se mantenga unida. Pero el enfoque del versículo 3 Pablo se enfoca en esa obra sobrenatural a nivel individual en cada creyente. En el verso 4, el enfoque sigue siendo la obra sobrenatural del Espíritu Santo, pero ya no a nivel individual, sino a nivel universal, a nivel, amados hermanos, universal y congregacional y local. Hay un solo espíritu, un solo cuerpo, un solo espíritu que hace, hermano, que la iglesia permanezca unida. Y ese espíritu es el poderoso Espíritu de Dios. Amén. Ahora, ¿cómo es que el Espíritu de Dios mantiene al cuerpo de Cristo unido? Bueno, amados hermanos, esto es una realidad y Dios lo lleva a cabo en el sentido de que todos los creyentes de todos los tiempos, los creyentes del Antiguo Testamento, los creyentes del Nuevo Testamento, los creyentes, hermanos, de la iglesia primitiva,
los creyentes del primer siglo, los creyentes de hoy y los creyentes, hermanos, que estarán vivos o estaremos vivos antes que Cristo venga. Todos hemos sido hechos partícipes del mismo Espíritu. Amén. Mira conmigo, 1 Corintios, capítulo 12, versos 12 al 13. Amén. 1 Corintios capítulo 12, versos 12 al 13. Dice la palabra de Dios: porque así como el cuerpo es uno. ¿Verdad? Pablo, hermano, vuelve a usar la metáfora del cuerpo y dice: así como el cuerpo es uno y tiene muchos miembros, pero todos los miembros del cuerpo, aunque son muchos, constituyen un solo cuerpo. Constituyen un solo cuerpo. Así también es Cristo. Pues por un mismo espíritu todos fuimos bautizados en un solo cuerpo, ya judíos o griegos, ya esclavos o libres, y a todos se nos dio a beber del mismo espíritu. Tú puedes entender, mira el texto de este hermano. Pablo, hermano, nuevamente aborda el tema de la unidad de la iglesia y él usa de nuevo el tema, hermano, en la metáfora, la comparación del cuerpo. Y le dice: así como un cuerpo tiene muchos miembros, pero constituyen un solo cuerpo, así es Cristo. ¿Cómo esto es posible, Pablo? Bueno, porque dice Pablo en el verso 13, pues por un mismo espíritu todos fuimos bautizados en un solo cuerpo. ¿Qué significa esto, hermano? La palabra bautizado, hermano, que Pablo usa ahí, significa literalmente sumergir. Y en el contexto del versículo 13, por el contexto del versículo 13, nosotros sabemos que Pablo no está hablando del bautismo en agua. A lo que Pablo se está refiriendo cuando él dice: todos fuimos bautizados por el mismo Espíritu en el cuerpo, lo que está diciendo es que por la obra sobrenatural del Espíritu Santo, tú y yo, el día que creímos, fuimos, hermanos, sumergidos, fuimos, hermanos, añadidos, hermanos, al cuerpo de Cristo, por la obra sobrenatural del Espíritu Santo. Cuando nosotros creímos y nos arrepentimos de nuestros pecados y confesamos a Jesús como el Señor de nuestras vidas, el Espíritu de Dios, hermano, te puso en un cuerpo, el cuerpo de Jesucristo. Amén. Y cuando dice, hermano, al final: y a todos se nos dio a beber del mismo Espíritu, lo que está enfatizando es que a todos los creyentes, Dios, hermano, nos hizo partícipes de ese Espíritu. El enfoque del versículo 4 es que el Espíritu Santo es, hermano, el elemento, por decirlo de una manera, es la persona que mantiene unida a la iglesia, porque es el Espíritu Santo el que forma el cuerpo de Jesucristo. Amados hermanos, y esto tiene implicaciones para nosotros. Esto tiene implicaciones profundas, hermanos, para la iglesia. Porque hermano, nosotros como creyentes debemos recordar que a pesar de que mi hermano es diferente a mí, a pesar de que mi hermano piensa diferente que yo, porque somos hermanos, porque estamos, hermanos, somos hermanos, porque el Espíritu Santo nos hizo parte del cuerpo de Cristo. Amén. Somos diferentes, pensamos diferente, pero permanecemos unidos por la obra del Espíritu de nosotros. Amén. Por eso, hermano, que como decíamos el domingo pasado, pecar en contra de la unidad de la iglesia es pecar en contra del Dios Trino.
Dividir la iglesia, hermano, es, hermano, afrentar la gloria de Dios. Porque es el Espíritu, la misma tercera persona de la Trinidad, la que nos mantiene unidos. La razón por la cual, a pesar de que somos, la segunda razón por la cual, a pesar de que somos diferentes, somos un cuerpo, no solamente es porque fuimos bautizados en el cuerpo de Cristo por el Espíritu Santo, sino que todos los creyentes tenemos acceso al Padre por el mismo Espíritu. No, independientemente de nuestra condición social, independientemente del tiempo en el cual hayamos vivido, independientemente del trasfondo del cual nosotros hayamos salido, todos los creyentes tenemos acceso al Padre por el mismo Espíritu. Mira conmigo, hermano, ahí en Efesios, capítulo 2, verso 18. Amén. Efesios 2:18 dice de esta manera: porque por medio de Él, o sea, ¿por medio de qué? De Cristo. Por medio de Él, los unos y los otros tenemos nuestra entrada al Padre en un mismo Espíritu. O sea, nosotros, amados hermanos, todos los creyentes, tanto judíos como gentiles, en el contexto en el que digo judíos y gentiles por el contexto en el que Pablo está escribiendo, tanto hispanos como americanos, como, amados hermanos, a blancos y negros, todos aquellos que hemos sido redimidos por el poder de Jesucristo, tenemos entrada a la presencia de Dios a través de la tercera persona de la Trinidad. Y eso es lo que hace que la iglesia, a pesar de que sea diversa, permanezca como un solo cuerpo. La razón por la cual nosotros nos amamos unos a otros es porque somos un cuerpo en Cristo. La razón por la cual nosotros debemos, hermano, sufrir, hermano, por el dolor de nuestros hermanos, es porque somos un cuerpo en Cristo. Pablo dice que cuando un miembro del cuerpo sufre, todo el cuerpo sufre. Y eso, hermano, habla de esta unidad. Amados hermanos, es por eso que nosotros creemos que todo creyente, escúchame bien, toda persona que ha sido redimida por el poder de Jesucristo, porque fue bautizada en el cuerpo de Cristo, fue sumergido en el cuerpo de Cristo, fue hecho parte integral del cuerpo de Cristo. Es por eso que nosotros creemos que cada creyente debe ser parte de una iglesia local. Cuando Dios te llamó a la salvación, Dios te llamó a ser parte de una familia. Dios te llamó a ser parte de un pueblo. Escúchame bien, si tú dices que tú eres cristiano, si tú dices que tú eres parte del cuerpo de Cristo, tú necesitas ser parte de una iglesia local. Porque la iglesia local es, hermano, la expresión física de la iglesia universal de Jesucristo. Si tú eres parte de esa iglesia universal, tú necesitas ser parte de una iglesia local. No existe tal cosa como cristianos, hermanos, en sus casas. No existe tal cosa como llaneros solitarios. Hay muchas personas hoy que piensan, yo no necesito a la iglesia para ser parte de la iglesia para ser salvo. Yo no necesito ir a la iglesia para tener comunión con Dios. Dios me escucha en la casa cuando yo oro en mi casa. Sí, Dios te escucha cuando tú oras en tu casa. Dios te escucha cuando tú estás en el camino. Pero cuando Dios te llamó a la salvación, Dios te llamó a ser parte del cuerpo de Cristo. Es por eso que cada creyente debe ser parte de una iglesia local. Porque hemos sido bautizados en el cuerpo universal de Jesucristo. Aquellos que dicen que son cristianos y no son parte, rehúsan ser parte de una iglesia local, hermano, porque dicen que en su casa pueden ser cristianos, están
atentando contra la unidad del cuerpo de Cristo. Hay un solo cuerpo y ese cuerpo permanece unido por un solo espíritu. Amén. El espíritu de Dios. Amén. Pues y de ese espíritu todos hemos sido hechos partícipes de ese, hermano, y por ese espíritu todos los creyentes tenemos entrada a la presencia del Padre. Lo segundo que quiero que, vimos, hermano, lo primero que vimos es que la unidad cristiana es la obra del Espíritu Santo, porque el Espíritu Santo es, hermano, el que, como hemos visto, que hace que el cuerpo permanezca unido. Pero lo segundo que quiero que veas es que la unidad cristiana está centrada en la persona de Cristo. La unidad cristiana, la unidad de la iglesia, está centrada en la persona de Cristo. Mira el verso 5. Dice el verso 5, un solo Señor, una sola fe, un solo bautismo. El enfoque, hermano, de Pablo ahora en el verso 5 cambia. Y ahora el enfoque está, hermano, en la segunda persona de la Trinidad. Y lo que Pablo está diciendo, hermano, es que Cristo es el centro, es el corazón de la unidad cristiana. Él, hermano, es en Cristo que nosotros como cuerpo permanecemos unidos. Dice la Biblia, hermano, que la iglesia es el cuerpo de Cristo. ¿Y Cristo qué cosa es? La cabeza del cuerpo. Y fíjate a vos, hermano, Pablo dice, hay un solo Señor. Amados hermanos, quiero que busquen conmigo, mira conmigo en la Biblia, Gálatas capítulo 3, versos 26 al 28. Gálatas capítulo 3, versos 26 al 28. Amén. Gálatas capítulo 3, versos 26 al 28. Amén. Amén. Dice la palabra de Dios. Quiero que tú escuches este pasaje y lo leas con detenimiento. Dice, pues todos sois hijos de Dios mediante la fe en Cristo Jesús. Porque todos los que fuisteis bautizados en Cristo, de Cristo os habéis revestido. No hay judío ni griego, no hay esclavo ni libre, no hay hombre ni mujer, porque todos sois uno en Cristo Jesús. Amén. Ahora, este pasaje, hermano, es muy importante, porque fíjate como Pablo dice, todos sois, ¿qué cosa? Hijos de Dios. ¿Quiénes son los hijos de Dios? Dice la Biblia, hermano, todos los que han puesto su fe en Jesucristo. Hoy mucha gente, la gente hoy, hermano, es común escuchar a personas decir, todos somos hijos de Dios. No todos son hijos de Dios. La Biblia claramente dice en este versículo que los hijos de Dios son aquellos que han puesto su fe en Jesucristo. De manera que si tú estás aquí en esta mañana y tú no has puesto tu fe en Jesucristo, tú no has creído en Jesucristo, tú no eres hijo de Dios. Tú no te puedes considerar como hijo de Dios y tampoco puedes considerar a Dios como tu Padre. Dice, porque todos sois hijos de Dios mediante la fe en Jesucristo. Verso 27. Porque todos los que fuisteis, recuerda, sumergidos, todos los que fuisteis bautizados en Cristo, de Cristo os habéis revestido. No hay judío ni griego, no hay esclavo ni libre, no hay hombre ni mujer, porque todos sois uno en Cristo. Amados hermanos, lo que Pablo está diciendo en este pasaje es que una vez que nosotros los creyentes hemos sido bautizados en el cuerpo de Cristo, ya no hay distinción entre hombres y mujeres, ni esclavos ni libres, porque todos somos un cuerpo en Cristo. Todos somos uno en Cristo.
Y nosotros permanecemos unidos bajo el dominio y el señorío de Jesucristo. Amén. ¿Qué es lo que tienen en común la iglesia de Éfeso con la primera iglesia bautista de Dallas hoy en el 2018? Que tanto para la iglesia de Éfeso de aquel tiempo como para nuestra iglesia, nosotros, hermanos, tenemos un solo Señor. Amén. Y ese Señor es Jesucristo. Amén. Hoy, hermano, con frecuencia usted escucha personas decir, no, hay tantas iglesias y todas las iglesias dicen tener la verdad y todas las iglesias se tiran la una contra la otra. ¿Cómo yo puedo saber cuál es la iglesia verdadera si hay tantas iglesias, tantas denominaciones? Amados hermanos, ciertamente hay varias denominaciones, hay muchas iglesias, pero, amados hermanos, la pregunta, a pesar de que hay tantas denominaciones, a pesar de que hay tantas iglesias, la iglesia del Señor Jesucristo es una. No hay varias iglesias, hay una sola iglesia que se expresa en diferentes congregaciones locales. Porque no importa, hermano, la denominación de la iglesia, si Cristo es el Señor de esa iglesia local, entonces somos parte del cuerpo de Jesucristo. Amén. Amados hermanos, ¿cómo podemos saber si qué iglesia es verdadera? ¿Cómo podemos saber que la iglesia en la que yo me congrego, esa es parte de la iglesia universal de Cristo? Bueno, la respuesta está en el verso 5. Dice un solo Señor. En primer lugar, para nosotros poder saber si una iglesia es verdadera, hermano, lo que debemos de mirar es si esa iglesia está bajo el dominio del Señor Jesucristo. Amén. ¿Cómo nosotros sabemos si una iglesia está bajo el dominio o bajo el señorío de Cristo? Cuando esa iglesia vive bajo la autoridad de la palabra de Cristo. Amén. De esa manera nosotros podemos saber si en la iglesia que nos congregamos verdaderamente es la iglesia de Cristo. Si vive bajo el dominio, la autoridad de Cristo. Jesús dijo, vosotros sois mis amigos si hacéis lo que yo os mando. Porque nosotros, hermanos, nosotros confesamos, al igual que la iglesia del primer siglo, que hay un solo Señor sobre la iglesia. Amén. Una sola cabeza, y esa cabeza es Jesucristo. Amén. Las divisiones en las iglesias surgen cuando nosotros decidimos, hermano, abandonar el liderazgo de esa cabeza. Las divisiones surgen cuando cada uno de nosotros queremos ser cabeza de la iglesia. Queremos hacer las cosas como nosotros querramos. Queremos hacer las cosas según nuestras conveniencias personales y confundimos la iglesia con un club social. La iglesia no es un club social. La iglesia no es una organización más. La iglesia es el cuerpo de Cristo que vive sujeto a su cabeza, la cual es Cristo. Amén. Esa es la verdadera iglesia. Amén. Independientemente del nombre de que lleve puesto. Pueden haber, hermanos, lo que hace una iglesia verdadera no es que lleve el apellido bautista. Lo que hace una iglesia verdadera es que viva bajo la autoridad de la palabra de Cristo. Amén. Porque solo hay un Señor. Amén. Amados hermanos, dice, también podemos saber cuál es la iglesia verdadera. ¿Y qué es lo que es, hermano? Dice el verso 5, un solo Señor, una sola fe. La iglesia de Cristo permanece unida. Vimos en primer lugar por la obra sobrenatural del Espíritu Santo, la unidad de la iglesia local, hermano, y la unidad de la iglesia universal es el resultado de la obra del Espíritu Santo. Eso lo vimos al principio. Vimos también, acabamos de ver que la iglesia, hermano, la unidad de la iglesia, la unidad cristiana está centrada en Jesucristo. Y porque está centrada en Jesucristo, la unidad cristiana, hermano, gira alrededor de una fe común. Una sola fe. ¿Qué significa esto? Con una sola fe, Pablo no se está refiriendo aquí, hermano, a la fe que uno ejerce para salvación. Con la expresión una sola fe, Pablo está haciendo referencia
al cuerpo de doctrinas que hace que una iglesia permanezca unida. Es lo que nosotros creemos, es el credo de la iglesia. Lo que nosotros creemos a la luz de la revelación que Dios ha hecho de sí en su palabra. Amados hermanos, es por eso que, hermanos, nosotros debemos recordar que la fe, nuestra fe, lo que nosotros creemos, no es nuestra fe solamente. Amén. Es la fe de la iglesia de Cristo. Amén. Amén. Es por eso que nosotros, hermanos, tenemos una confesión de fe. Y aunque esa confesión de fe fue redactada por hermanos en 1689, estos hermanos vivieron en una época diferente, tenían retos diferentes, pero lo mismo que ellos creían es lo mismo que nosotros creemos. Es lo mismo que la iglesia históricamente ha creído. ¿Y por qué, hermanos, esto es importante? Amados hermanos, porque la palabra de Dios enseña que la iglesia es edificada y permanece unida en este fundamento doctrinal. Mira conmigo Judas, verso 3. Judas es uno de los últimos versículos de la Biblia. Judas, verso 3. Amén. Judas capítulo 1, verso 3. Dice la palabra del Señor: amados, por el gran empeño que tenía en escribiros acerca de nuestra común salvación, he sentido la necesidad de escribiros exhortándoos a contender ardientemente, fíjate como dice Judas, por la fe que de una vez y para siempre fue entregada a los santos. A los santos, hermano, con esa expresión él se está refiriendo a todos los creyentes. La razón por la cual Judas escribe su carta es porque él quería exhortar a esos hermanos a que pelearan, a que defendieran esa fe, ese cuerpo doctrinal, las verdades fundamentales del Evangelio que una vez fue dada a los santos, una vez y para siempre. Y ese cuerpo doctrinal que une a la iglesia, esa sola fe nos fue entregada por medio de la enseñanza de los apóstoles. Es por eso, amados hermanos, que Pablo también dice en Efesios capítulo 2, verso 20, que nosotros somos edificados sobre el fundamento de los apóstoles y profetas, siendo Cristo Jesús la piedra angular. Amados hermanos, nosotros lo que Pablo está diciendo en Efesios capítulo 2 es lo mismo que Judas nos dice en el versículo 3, y lo que Pablo y Judas están diciendo lo podemos definir o resumir de la siguiente manera. ¿Por qué una sola fe es importante? Porque la doctrina, escúchame bien en esta mañana, la doctrina es imprescindible para la unidad del cuerpo de Cristo. Amén. Si nosotros no tenemos doctrina, si nosotros no conocemos la Escritura, nosotros no podemos permanecer unidos. Y esta enseñanza, hermano, es importante porque hoy nosotros vemos un déficit en el énfasis en la doctrina. Y hoy, por ejemplo, usted escucha personas decir, la doctrina no importa, lo que importa es el amor. Porque la doctrina divide, pero el amor unifica. Yo te pregunto, hermano, ¿suena lindo o no suena lindo? No te preocupes por la doctrina. Lo importante es el amor. ¿Suena bien o no suena bien? Suena excelente, pero es completamente falso. El amor es importante,
Pero ¿cómo yo puedo amarte como Cristo me amó a mí si mi amor por ti no está basado en la doctrina, en la enseñanza de nuestro Señor Jesucristo? La doctrina es importante, es imprescindible para que la iglesia permanezca unida. ¿Por qué? Porque los mayores peligros de la iglesia, escúchame bien, los mayores peligros de la iglesia no vienen de afuera. Los mayores peligros de la iglesia vienen de adentro de la iglesia. Es de dentro de la iglesia que se levantan falsos profetas. Es de dentro de la iglesia que se levantan herejías. Es de dentro de la iglesia que se levantan anticristos. Y en medio de esa, hermano, de esa vorágines, hermano, lo que mantiene a la iglesia unida es la doctrina. Fíjate si la doctrina es importante. Te voy a poner un ejemplo histórico. Martín Lutero era un monje católico. ¿Tú crees que Martín Lutero no amaba a los otros monjes? Él los amaba, por supuesto que lo amaba. Pero Martín Lutero, hermano, fue el hombre que Dios usó para traer a la iglesia de regreso a la palabra de Dios. Y hoy la reforma, hermano, la reforma protestante surge precisamente por la importancia que tiene la doctrina bíblica. Es por eso, hermano, que nosotros somos protestantes. Es por eso que nosotros no tenemos, hermano, comunión, ni podemos adorar con iglesias que no tienen la misma doctrina, la doctrina bíblica. Fíjate si la doctrina es importante, que fue la doctrina de Jesucristo lo que dio origen a la reforma protestante. Nosotros como iglesia, si queremos mantenernos unidos, tenemos que confesar una sola fe. La enseñanza de los apóstoles que Dios inspiró para que escribieran la Biblia. Amén. También hoy escuchamos personas decir, la fe, yo interpreto la Biblia como yo quiera. Dios me habla a mí de una manera individual, a través de la Escritura. La Escritura puede significar algo para mí y algo diferente para ti, y eso es completamente erróneo. Porque la Escritura no es de interpretación privada. Hermano, si ahora yo me salgo con una interpretación nueva de cualquier capítulo de la Biblia, ¿tú sabes cuáles son las probabilidades de que yo esté equivocado? Las probabilidades, si yo ahora vengo con una interpretación nueva acerca, por ejemplo, de la Trinidad, las probabilidades de que yo esté equivocado son del 250%. Porque yo no puedo reinterpretar la doctrina bíblica. Y la manera en que interpretaron los primeros creyentes la Trinidad, por ejemplo, es la misma manera que yo la tengo que interpretar. Porque tanto los creyentes del Antiguo Testamento, como los creyentes del Nuevo Testamento, como yo, como los creyentes de ahora, a todos se nos dio de a beber de un mismo Espíritu. El Espíritu de Dios que los iluminó a ellos, el Espíritu de Dios que nos ilumina a nosotros hoy. Por eso no podemos tener interpretaciones diferentes de la Escritura. Hoy hay personas que dicen, y esto se ha hecho muy popular, la iglesia es un lugar donde tú perteneces antes de creer. Eso es falso. Eso es satánico. Porque tú no puedes ser parte de la iglesia si tú no crees en las verdades fundamentales del Evangelio. Porque la iglesia confiesa una sola fe. Y para ser parte de la iglesia local, tenemos que ser parte de la iglesia universal primero. Y para ser parte de la iglesia universal, nosotros tenemos que confesar un solo Señor y una sola fe. También, amados hermanos, otro elemento que se deriva de esto, ¿cómo sabemos si la iglesia en la que estamos es verdadera?
es por la correcta celebración de las ordenanzas. ¿Cuáles son las ordenanzas bíblicas? O la ordenanza del Señor, el bautismo y la Santa Cena. ¿Y de dónde lo saco? Bueno, porque el versículo 5 dice, un solo Señor, una sola fe y un solo bautismo. ¿Te acuerdas, amados hermanos, que decíamos que cuando una persona cree, es bautizada por el Espíritu Santo en el cuerpo de Cristo, es sumergida en el cuerpo de Cristo? Bueno, el bautismo en agua es la expresión física de ese bautismo, hermano, espiritual. De manera, amados hermanos, que la iglesia puede tener diferentes nombres. La iglesia, hermano, históricamente ha tenido una sola manera de añadir o recibir personas en su cuerpo. Y es a través del bautismo en agua. Es por eso que nosotros bautizamos por inmersión. La iglesia cristiana históricamente ha bautizado por inmersión porque hay un solo bautismo que representa, hermano, el bautismo en el cuerpo universal de Cristo. Que hemos muerto al pecado y hemos resucitado en Cristo en una vida nueva. Mira conmigo Hechos capítulo 2, versos 41 al 42. Amén. Hechos capítulo 2, verso 41 al 42. Dice la palabra de Dios de esta manera. Entonces, los que habían recibido su palabra fueron bautizados y se añadieron aquel día como 3,000 almas y se dedicaban continuamente a las enseñanzas de los apóstoles, a la comunión, al partimiento del pan y a la oración. Amados hermanos, fíjate lo que dice este pasaje. Dice la Biblia, Lucas, cuando escribe Hechos, dice, hermano, relatando este evento, ¿verdad?, de la primera iglesia, el surgimiento de la iglesia en el libro de los Hechos, dice que los que habían recibido su palabra. ¿Quiénes fueron los que recibieron su palabra? Los que creyeron en la palabra de Dios. Ahí vemos, hermano, el bautismo espiritual en el cuerpo de Cristo. Nosotros recibimos la palabra cuando nosotros nacemos de nuevo por la obra del Espíritu Santo en nuestras vidas. ¿Sí lo puede ver, hermano? Y dice, hermano, y lo próximo que pasó, dice, los que recibieron su palabra fueron bautizados. Porque una vez que tú crees en Jesucristo, te arrepientes de tu pecado, el próximo paso es bautizarte en agua, ¿verdad? Como un testimonio público de que tú eres parte de la iglesia de Jesucristo. Todo creyente, el bautismo nos salva, pero todos los salvos nos bautizamos, porque el día en que creímos fuimos bautizados en el cuerpo de Cristo. Amén. Amén. Dice, entonces los que habían recibido la palabra fueron bautizados y se añadieron aquel día como 3,000 personas. ¿Cómo la iglesia sabía, cómo Lucas pudo saber que se añadieron como 3,000 personas? Porque fueron 3,000 personas las que se bautizaron. La iglesia no sabía, el método de saber la iglesia cuántas personas habían nacido de nuevo, no era llamando a la gente al altar y decir, repite esta oración conmigo. La iglesia sabía que una persona nacía de nuevo porque la persona que nacía de nuevo decía, yo quiero seguir a Cristo, yo quiero bautizarme y ser parte de la iglesia local. Amén. Amén. De manera que todos los verdaderos creyentes se bautizan porque han sido bautizados en el cuerpo de Cristo. Y dice también Lucas, dice, verso 42, y se dedicaban continuamente a las enseñanzas de los apóstoles. ¿A qué se dedicaban ellos? A una sola fe. Fíjate, amados hermanos, cuando uno lee el libro de Hechos, esto pasa en Hechos capítulo 2, en Hechos capítulo 6 o 7, no recuerdo exactamente, surge un problema de división en la iglesia.
El problema estaba en que las viudas judías o las griegas decían que estaban siendo mal atendidas. Y desde ahí donde surge el ministerio de los diáconos. Pero el hecho es, ¿por qué te menciono esto? Porque tanto los griegos o los gentiles como los judíos, ambos, una vez que estaban en Cristo, perseveraban en una sola fe, en la doctrina de los apóstoles. Y dice también a la comunión y al partimiento del pan y la oración. Amados hermanos, este versículo es la aplicación de lo que nosotros hemos visto en esta mañana. Porque, hermano, si nosotros, como somos el cuerpo de Cristo, hemos sido bautizados en el cuerpo de Cristo, nosotros debemos, hermano, dedicarnos continuamente a una sola fe, a la proclamación de una sola fe. Debemos dedicarnos continuamente a la comunión los unos con los otros. Amados hermanos, es por eso que el congregarse es tan importante. Porque cuando nosotros nos congregamos, somos, hermanos, edificados los unos a los otros. Somos, hermanos, consolidados en esa unidad. Amados hermanos, nosotros no podemos prevalecer hasta el fin si nosotros descuidamos la congregación de los santos. Tú eres parte de un cuerpo, el cuerpo de Cristo, la familia de la fe. Amados hermanos, nosotros debemos dedicarnos continuamente a la oración, los unos por los otros, porque Cristo oró para que nosotros permaneciésemos unidos. Y debemos dedicarnos continuamente a la celebración de las ordenanzas, a participar juntos de la Santa Cena, que es la mesa del Señor. Y por último, hermano, quiero que veas conmigo en esta mañana. La unidad cristiana se origina en la Trinidad. Mira el verso 6. Un solo Dios y Padre de todos, que está sobre todos, por todos y en todos. Cuando nosotros estudiamos la Escritura, nos damos cuenta que la Trinidad, Dios se ha manifestado, se ha revelado a nosotros como el Dios Trino. Y vemos que Dios, en la unidad de la Trinidad, hermano, siempre han obrado, las tres personas de la Trinidad siempre han obrado juntos. La creación es una obra trinitaria, porque las tres personas de la Trinidad estuvieron involucradas en la creación de todas las cosas. La salvación es una obra trinitaria, porque las tres personas de la Trinidad están involucradas en la salvación. Pero, amados hermanos, la unidad de la iglesia es una obra trinitaria, porque las tres personas de la Trinidad están involucradas en la salvación, en la unidad de la iglesia, perdón. Ahora, fíjate, generalmente cuando nosotros hablamos de la Trinidad, nosotros siempre hablamos de ella, y la Biblia habla de la Trinidad en cierto orden. Siempre decimos, ahí está Dios el Padre, Dios el Hijo y Dios el Espíritu Santo. Pero aquí en este pasaje, Pablo menciona la Trinidad, pero a la inversa. El orden que Pablo le da en el verso 4 dice, hay un solo Espíritu, en el verso 5 hay un solo Señor, y en el verso 6 un solo Dios y Padre. La razón, amados hermanos, por la cual Pablo la menciona a la inversa, es porque aunque la salvación es una obra de la Trinidad, porque el Padre envió al Hijo para que el Hijo sustituyera a los que Él iba a salvar. Y el Espíritu Santo aplicó en el creyente los beneficios de la obra de Cristo. Esa es la manera en que las tres personas están involucradas en la salvación. Pero, amados hermanos, Dios lleva a cabo la salvación de la siguiente manera: a través del Espíritu Santo. Él lleva al creyente a través de Cristo al Padre. Y es por eso que Pablo invierte el orden aquí. Porque por la obra del Espíritu Santo, Él nos lleva a nosotros a través de Cristo a tener comunión con el Padre. Es en virtud de la obra de Cristo que nosotros podemos hoy llamar a Dios nuestro Padre.
estos versículos son una clara enseñanza de que la Trinidad, hermano, de la unidad de la iglesia se origina en las tres personas de la Trinidad. Es una obra trinitaria y una vez más es por esa razón que la unidad de la iglesia de Cristo revela la gloria de Dios. Porque las tres personas de la Trinidad están involucradas en ella. Todos los creyentes, como veíamos hace un momento atrás, podemos llamar a Dios Padre, porque por medio de un mismo Espíritu tenemos acceso a su presencia. Amén. A través de Jesucristo. Porque dice la Biblia, amados hermanos, dice la Biblia que es en Cristo que nosotros fuimos adoptados como hijos de Dios. Amén. Dice el verso 5, el verso 6, un solo Dios y Padre de todos, que está sobre todos, por todos y en todos. Ese verso, hermanos, en sí mismo resume las tres personas de la Trinidad. Dios el Padre, Dios el Padre que está sobre todo, habla de la soberanía de Dios sobre toda la iglesia. Dice que está sobre todos, por todos y en todos. Que está sobre todos, hermano, habla de su soberanía, por todos, hermanos, habla de por todos y en todos, habla del ministerio del Espíritu Santo, la persona del Espíritu Santo. Dios habita en el creyente a través del Espíritu Santo. Y a través del Espíritu Santo permanecemos unidos como un cuerpo. Que el Señor nos ayude como iglesia a girar en estas verdades. Que nosotros, hermanos, nos esforcemos a preservar esta unidad, teniendo en cuenta, confesando que hay un solo cuerpo y un solo espíritu. Que hay un solo Señor, una sola fe y un solo bautismo. Y que hay un solo Dios y Padre de todos, que está sobre todos, por todos y en todos. Ahora la pregunta que yo te hago a ti en esta tarde. ¿Puedes tú llamar a Dios Padre en esta mañana? ¿Es Dios tu Padre? Si tú estás aquí en esta mañana y tú estás fuera de Cristo, tú en esta mañana lo que más necesitas es arrepentirte de tu pecado, creer en Jesucristo y venir y confesar a Jesús como el Señor de tu vida. Y si tú haces eso, tus pecados serán perdonados y tú serás bautizado en el cuerpo de Cristo. Que Dios te bendiga en esta mañana. Vamos a ponernos en pie y vamos a terminar en oración. Padre, en esta mañana nosotros alabamos tu nombre y te damos gracias, Señor, porque tú eres el que mantienes a la iglesia unida. Amén. La unidad cristiana es el resultado de la obra sobrenatural de tu Espíritu Santo en nosotros. La unidad cristiana, Señor, está centrada en la persona de Jesucristo. Amén. Señor, la unidad cristiana se origina en la Trinidad. Y por eso nosotros adoramos tu nombre. Amén. Y estas verdades, Señor, son el ancla, Señor, de nuestra seguridad, de que a pesar de cualquier circunstancia, nosotros permaneceremos unidos. Nada podrá destruir la unidad de la iglesia. Ayúdanos a nosotros a esforzarnos para poder, Señor, preservarla con toda humildad, mansedumbre y paciencia. Amén. Que juntos en Cristo podamos confesar que hay un solo cuerpo y un solo espíritu, un solo Señor, una sola fe, un solo bautismo, un solo Dios y Padre de todos, que está sobre todos y en todos. Y ahora que vamos a nuestros hogares, que el amor de Dios, el Padre Celestial, la gracia de Jesús, el Señor de nuestras vidas,
y la comunión del Espíritu Santo, la tercera persona de la Trinidad, sea con este tu pueblo, desde ahora y hasta que Cristo venga por nosotros. Amén y amén. Vayan en paz. De esta manera estamos despedidos.